Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Aquí en Colombia nos preguntamos cómo sigue la virosis de la hija de Petro. Esperemos que se haya recuperado, ¿no? Hay comentarios, doctor Fernando, sobre la virosis de la hija de Petro. Le tengo comentarios. Ayer, una persona que conocemos y con quien hemos compartido varios espacios, que es Ariel Hermel, Ariel decía que no era cierto lo que afirmaba el presidente de la República. Qué horror que alguien lo tenga que corregir. Porque, según dice él constarle, estaba en un sitio donde estaba la hija de Gustavo Petro, eh, lo que significa que pues, no estaba enferma ni tenía una virosis, porque él dice, ¿cómo es posible que ella esté en un centro comercial con todo su esquema de seguridad y usted venga a decir que ella estaba en la clínica Santa Fe? Eh, bueno, pues es lo que dice una persona que vio Bueno, los hechos. Así que, ¿cómo sigue la virosis de la hija de Petro? bueno, la clínica Santa Fe Habla, se sí, pronunció, ¿no? Doctor Fernando, la clínica Santa Fe se pronunció, escribió por solicitud del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, recibida a través de la red social X. Oiga, ni siquiera una llamada. A través de X se tienen que enterar. Increíble. Bueno, informamos que el pasado sábado 15 de febrero nos visitó, o bueno, visitó a una persona de su familia en nuestras instalaciones. Asimismo, aclaramos que el señor presidente no ha estado hospitalizado recientemente en nuestra institución. A una persona de su familia. ¿Por qué o cuál es el problema de decir que era su hija? A fin de cuentas, simplemente con que diga que es una de sus hijas es suficiente razón. habla Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro, ex candidato a la presidencia de la República, uno de los juristas internacionalistas más importantes de Colombia. Estará con nosotros y hablaremos a fondo el tema de Naturgas. Eso que se le roben a uno el celular, ¿no es como que se le metan en la correspondencia? La Ah, no. libertad, bueno, Total, doctor Fernando. Es que lo grave, yo escucho unas declaraciones de Celio Rusinque, donde ella trata de explicar qué es lo que hacen con el celular de la presidenta de Naturgas. Y ella dice que lo único que se hace es tomar copia espejo de la integridad del equipo. ¿Para qué? Para buscar si hay componendas, archivos, cartas, mensajes que indiquen que hay una estrategia detrás de incrementar los precios del gas de manera injustificada. Le preguntaron si esto no acaso violaba el derecho a la intimidad a la que se tiene derecho como ciudadano, y ella dice que no, que porque el software supuestamente que utilizan es tan avanzado que puede detectar una conversación personal de una conversación laboral. Yo la verdad no lo veo como, pero bueno, eso es lo que dice la señora. los nombramientos y las entregas. Juan Fernando Petro. El gabinete. ¿Qué pasa con el gabinete? Bueno, Fernando Petro, que aparece en este capítulo, doctor Fernando, de la DIAN, mencionado porque intercede también para recibir algunas de las mercancías que son incautadas, ¿no? Y que se entregan en donación. Y él fue también a pedir algunas de esos bienes que terminan incautados. Lo que sí le queda muy mal es que sea el hermano del presidente de la República el que vaya a pedir cosas que se incautan para una fundación. Creo que no le queda bien a ningún familiar del presidente hacer cosa parecida. El gabinete. No se integra el gabinete todavía, ¿no? No, ayer empezó a integrarse. Ayer empezó, doctor Fernando. Recuerde usted dos renuncias definitivas. Una es la de la ministra de Transporte y la otra era la de la ministra del Trabajo, de Gloria Ramírez. Y Ambas- el ministro de Defensa. y el ministro de Defensa, pero digo lo de ayer porque ayer se posesionó Antonio Sanguino y se posesionó la nueva ministra de Transporte, que es María Fernanda Rojas, una mujer muy, pero muy cercana a Claudia López y Angélica Lozano. Pues estoy hablando de pues, pareja de esposas, que lo son, y que estuvieron en la alcaldía de Bogotá. Pues, bueno, Angélica senadora y Claudia López, alcaldesa de Bogotá. María Fernanda Rojas trabajó para Claudia López. Y Antonio Sanguino es un hombre muy cercano a casa de Claudia López por una razón elemental, es que es del Partido Verde. Entonces, recuerde usted que el Partido Verde terminó el año no votándole a Gustavo Petro muchas de sus ideas. Ahora que tienen ministro y que tienen amiga de la exalcaldesa Claudia López,
de pronto la cosa cambia y así logran recomponer los votos en el Congreso. Catatumbo. Lo que pasa en el Catatumbo. Se nos olvidó. El Chocó está en una situación delicadísima. Lo mismo Arauca. Del Guaviare no nos volvieron a decir nada, ¿no? No, doctor Fernando, era esa vendetta entre los de alias Walter Mendoza y los de alias Iván Mordisco terminó en que mataron a más de 25 personas, por lo menos 15 personas eran menores de edad, mujeres, hombres estaban metidos en el problema y estos eran gente de una y de otra guerrilla. La situación de orden público, por supuesto, no es buena. Lo que hay es una pelea entre las bandas criminales de las FARC disputándose el control territorial por el control del narcotráfico. Pero pues es que si no importa el Chocó, doctor Fernando, donde hay cerca de 20.000 personas en peligro de desplazamiento, pues ¿qué les va a importar el Guaviare? La carretera Bogotá-Girardot Bueno, abre en 2 horas. ¿Quién manda en Colombia? Una de bueno. las carreteras más importantes del país. No, doctor Fernando, quien manda en Colombia, pues la anarquía. Yo ayer escuchaba el reporte, la carretera duró 24 horas cerrada, ¿no? Y luego la abrieron 2 horas. Y después se volvió a cerrar de manera indefinida. ¿Y por qué se abrió 2 horas? Porque le rogaron a los señores que están haciendo el retén, el bloqueo ilegal, porque esto es ilegal, que son ex miembros de las FARC que se autodenominan hoy firmantes de paz, les rogaron que abrieran el paso porque había, doctor Fernando, camiones con ganado. Ganado que estaba desmayado por falta de agua y por estar entumecidos ahí metidos dentro de un camión. Les decían, hombre, vea, deje pasar para que estos animales no se vayan a morir. Entonces, listo, les abrimos por 2 horas para que pasen los camiones de ganado y pasen los que puedan con camiones de alimentos perecederos. Porque pues, también había fruta, verdura, doctor Fernando. 24 horas al sol, pues hombre, lo cierto es que ellos dicen que el gobierno no les ha cumplido, que no les han dado una respuesta y que seguirán bloqueando las veces que sea necesario. Hay delitos, escuché una declaración del general de Cundinamarca diciendo que había que entender la situación y que había que hacerle caso a la policía de tránsito cuando les dijera cuáles eran los desvíos posibles. Uno pensaría que el general lo que tendría que hacer es despejar la vía para restituir los derechos de los ciudadanos que no pueden pasar. Eso es lo que uno pensaría. No, aquí hay Pero que entender a los manifestantes. aquí no hay autoridad. 38 congresistas entregando en la DIAN, más Benedetti y Barreras. Benedetti no lo Pet- niega, Barreras sí lo niega. El rey Barreras ha dicho que no es cierto nada de eso que están afirmando en contra suya. Petro en campaña en avión de Papá Pitufo, pero voló a sus espaldas. Mm. María Paz Gaviria, ¿a dónde va? ¿A dónde va María Paz Gaviria? Es la pregunta que muchos hacen. Al oído les contaremos cuál es, bueno, para quien no sepa, María Paz Gaviria es la hija del presidente César Gaviria, presidente del Partido Liberal. Que dejó su fundación cultural para ir para alguna parte, que nadie sabe todavía cuál es. Petro en campaña en avión de Papá Pitufo. María Paz Gaviria. Paro armado del ELN Chocó. Mandan 1.540 miembros del ejército. Atacada a tiros ambulancia en Teorama. Masacre con 3 muertos en Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal. Ah, ciudad tan cercana a nuestros afectos. Ahí al pie entre Manizales y Pereira. Ministerio de Salud cumplirá sentencia. Qué maravilla. Reforma de salud. ¿Qué pasa con la reforma de salud? Se los contaremos. Y en el campo internacional, Estados Unidos y Rusia acuerdan. ¿Termina guerra en Ucrania? Nos preguntamos. Arabia Saudita, la sede de esas conversaciones históricas. Accidente insólito
en el avión de Delta. Terminó al revés. ¿Qué pasó con el avión de Delta? Es impresionante. Se conocieron las imágenes, doctor Fernando, del momento en que aterriza el avión. Escuchaba ayer algunos expertos analizando precisamente ese momento. Ellos decían que la velocidad que al parecer llevaba el aparato era demasiado alta para poder controlar el aterrizaje del momento. Cae muy duro sobre el suelo y el tren de aterrizaje parece colapsar y eso hace que golpee las alas contra el piso. Se arma una gran llamarada que de verdad uno cuando ve las imágenes dice cómo salieron vivos, por fortuna, todos ellos. Porque si usted ve, las alas del aparato se desprendieron inmediatamente el choque. Primero la izquierda, Entonces, luego la derecha. entonces queda una chambonada de manejo. Cae casi de barrigazo, cae muy duro el avión. Entonces, los pilotos que ayer estaban analizando el accidente decían que por alguna circunstancia el piloto iba mucho más rápido de lo que debía haber ido para poder hacer la aproximación de aterrizaje. Le repito, una chambonada de manejo. Sí, Mala sí, claro. cosa para Delta, ¿no? El escándalo de Milei con las criptomonedas. El escándalo que escaló y terminó un poquito peor, ¿sabe? Ayer, antes de ayer, Milei organizó una entrevista con un periodista muy importante en la Argentina y en medio de la grabación, el periodista que se transmitió, además se grabó en la mañana en la Casa Rosada, pero se transmitió en la noche, el periodista le hace unas preguntas que tienen que rectificar para en la entrevista. Vuelven a hacer la pregunta, Milei vuelve y responde porque le parecía que la pregunta no estaba muy clara, la respuesta, perdón, no estaba clara, y resulta que se filtra, doctor Fernando, que la entrevista fue preparada, que hubo preguntas que le entregaron al periodista, que Milei solo respondía a las preguntas que le habían dicho que tenían que hacerle, y además que se editó la entrevista. Eso salió mal, porque es escándalo en Argentina, que hayan manipulado la opinión pública a través de una entrevista editada. Jamás entregará los cuerpos de 4 rehenes. Dicen que están los niños vivos. Rechaza desarme. Jamás no entregará las armas. Israel sigue con tropas en el sur del Líbano. Disminuyen ventas de Tesla. Tesla, recuerden, la compañía gigantesca de Elon Musk, el amigo íntimo del presidente Trump. Igual ha de ser muy difícil competir, doctor Fernando, con los precios que entrega algunas compañías chinas que crecen a una velocidad increíble, sobre todo en Colombia. Fíjese usted, en Colombia hay un gran mercado para los carros chinos eléctricos y hay unos que he visto y creo que todos reconocen que son de muy buena calidad. Así que no lo tiene fácil Elon Musk compitiendo con la China a la hora de hacer vehículos eléctricos. En los Estados Unidos son una multimillonaria campaña publicitaria contra indocumentados. Día de los Presidentes o de George Washington. Ya pasó, un día medio feriado, medio no feriado en los Estados Unidos. Lo llaman Día de los Presidentes, pero la celebración se hace en honor de George Washington. México tratando el tema de los aranceles con los Estados Unidos. Y también México ha recibido más de 13.400 migrantes en el nuevo régimen de Trump. Fuertes tormentas invernales en los Estados Unidos. Nevadas muy fuertes. Hay una situación muy delicada. Una crisis de influenza como no se había visto en mucho tiempo. En California, ahora hay evacuaciones por inundaciones. Salieron de las evacuaciones por incendios, ahora es por inundaciones. Murió la esposa del expresidente Bush, padre. Momias del antiguo Egipto huelen bien, 5.000 años después. Vaya, vaya. Salir de Cuba es como entrar en una máquina del tiempo. Lo dice Daimea Rosen. Salir de Cuba, la máquina del tiempo. Con toda razón. Cuba se detuvo. Sí.
Cuba Y no está solo por se fuera. detuvo, se devolvió en el tiempo, doctor Fernando, porque si Cuba estuviera al estilo de hace 60 años, tendría unas lindas playas seguramente y tendría todavía carros inclusive de la época. Pero hoy cuando usted va a Cuba, pues está muy atrás en el tiempo. Lamentable, lo que hace el comunismo. Pero hay gente que cree que el comunismo es una gran mentira, que es una farsa, que eso no existe. Bueno, y miren en lo que está Venezuela y miren en lo que está Nicaragua. Nicaragua que le está preparando el camino al resto de la familia de Ortega para quedarse en el poder para siempre. Qué horror. De todo esto se habla en el mundo, de todo esto se habla en Colombia, de todo esto hablaremos con ustedes en la próxima hora, queridos oyentes de la Hora de la Verdad. Vamos con la nota editorial, no se muevan, ya regresamos. De lunes a viernes, un equipo de profesionales desde las 6 de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos la Hora de la Verdad. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.